Mateo capítulo 25, a partir del verso 31, dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Tal vez usted me diga, pero estábamos en Hebreos, ¿por qué estamos en Mateo? Porque en Hebreos capítulo 6 estamos estudiando las doctrinas fundamentales, cuando menos esos tres pares que se nos mencionan allí, que era el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, el bautismo y la imposición de manos o llenura del Espíritu Santo, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y platicamos de la resurrección de los muertos en la reunión pasada. Y hoy cantamos varios himnos respecto al regreso de Jesús. Ese de El Rey ya viene, y luego cantamos este nuevo canto de Al rayar el alba. Hermoso el coro cuando se pregunta: ¿hasta cuándo, Señor Jesús, volverás? Y acabamos de cantar Cuando allá se pase lista. Y yo espero que, como el regreso del Señor va a ser tan rápido como un pestañeo, entonces yo espero que cuando se diga el nombre de usted, no vayan a decir se quedó, murió por la patria, sino que usted pueda decir presente, aquí estoy. A la par de la resurrección de los muertos llegará el juicio eterno. Este pasaje de Mateo he querido leerlo porque ese es el tema. La historia tiene que terminarse. El mundo no va a seguir indefinidamente. Podría desaparecer porque tenemos armas suficientes para destruirlo varias veces. Podría desaparecer porque continuemos con la extinción de especies animales y vegetales. ¿Sabe usted que una proporción muy alta de animales que existían en los años 70 ya no existen hoy? Y si no quiere ser tan pesimista y quiere darle al mundo todavía unos miles de años, algún día, de todas maneras, el sol se apagará y el mundo se acabará. La historia se tiene que terminar. Y cuando la historia se termine, todos los seres humanos que hayan vivido tendrán que presentarse ante Dios como un juez. Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. Pero entonces, en ese momento lo vamos a percibir como un juez. Quizá tengo que acotar que no la iglesia, porque la iglesia es la esposa. La esposa, es decir, todos los creyentes, ya habrán resucitado. No sabemos el momento exacto, no podemos decir la fecha. ¿Estamos de acuerdo que no podemos poner fecha? Ayer me encontré un cartel que decía como un cronograma del futuro y decía 3 años y medio de esto, 3 años y medio de lo otro, y luego 30 días, y luego 45. Yo dije, ¿y eso de dónde lo sacaron? ¿Cómo podemos saber que tal cosa va a durar casi media hora, no? No, en la Biblia no está eso, pero lo que está
es lo que es cierto, lo que es seguro, que hemos de resucitar. Y una vez resucitados, todos los que no formaron parte de la iglesia tendrán que presentarse ante Dios. Es una de las preguntas que a veces las personas hacen. ¿Qué va a pasar con los que nunca oyeron el Evangelio? A veces usted le comparte a alguien de Dios y sale con esa pregunta. Muchas veces es solamente para darle la vuelta al compromiso, ¿no? En vez de tener que decir ahorita si creo o no creo, pues mejor te pongo cuestionamientos y te digo, a ver, ¿y los aztecas? ¿Dios conoció a los aztecas? Claro. ¿A Dios se le olvidaron los esquimales? No. Ni los caníbales del África, ni nadie, ni los australianos, aborígenes del desierto del centro de Australia. Todas las naciones serán reunidas. La palabra naciones incluso se puede traducir como gentiles. En hebreo los goim, todos los que no eran parte del pueblo elegido. Esto tiene un sentido positivo también, porque entonces no hay solamente un trato de Dios con judíos, en su momento con el pueblo elegido como iglesia, sino todas las naciones estarán frente. Si regresamos al verso 31, por favor, cuando el Hijo del Hombre, Jesús es el Hijo del Hombre, es un título que ya aparece desde la época de los profetas, especialmente en Daniel, y que hace alusión a un hombre divino. Interesante, ¿no? Es un hombre, es un hijo del hombre, pero a la vez es singular, es una especie de título o nombre propio que solo se aplica a aquel que juzgará al mundo. Esa era la idea que está aún en la literatura judía no bíblica, como el libro de Enoc, donde se dice que al Hijo del Hombre se le entregará el juicio para que decida quién ha de resucitar. Ese Hijo del Hombre, en el 31, dice, ante él se congregarán cuando venga en su gloria. Estamos hablando del regreso de Jesús. No hay en la Biblia, solo lo digo de paso, quizá después sea un momento de abordar más ampliamente, no hay en la Biblia textos claros, contundentes, acerca de un rapto secreto. Siempre se dice lo contrario. Cuando el Hijo del Hombre venga, será visto, todo ojo le verá. Como el relámpago que sale del oriente hasta el occidente, así será su venida, se mostrará. O aquí habla de la gloria. La gloria no puede ser secreta, la gloria es una manifestación del poder. Entonces todas las naciones se congregarán y va a dividir a toda la humanidad en dos partes. Las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Claro que esto es una metáfora, ¿no? La oveja representa al que sabe escuchar la voz, al que sabe obedecer, al que es manso. Y el cabrito representa al desobediente. Las cabras se van brincando por el cerro, no obedecen. La oveja come pasto, la cabra se come de todo, a veces hasta se muere porque se come lo que no debe. Y aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos si somos ovejas o somos chivos que andamos dando de topes, desobedientes. Pero recuerde que las naciones aquí representan a los que no conocieron el Evangelio. ¿Habrá una manera de Dios de juzgar a la gente que no sea por Cristo? La respuesta es no. Porque es claro lo que dice Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando estamos diciendo que Dios juzgará a las naciones, no estamos diciendo que lo hará aparte de Cristo.
Vea usted que a quien se le da el juicio aquí es Cristo mismo, el Hijo del Hombre en su gloria. Pero no olvidemos que estas personas no han oído el Evangelio. Déjenme poner un ejemplo, si usted quiere, simplista. Es como si ahorita alguien dijera, Dani, que es muy generoso, dijera, los voy a invitar a comer a todos al mejor restaurante. Los que dijeran sí, serían como los que han aceptado la gracia. Los que dijeran, no, yo no puedo, son los que rechazan la gracia. La cosa es que nadie tiene dinero, solo Dani, ¿no? ¿Sí me está explicando mi parábola? Sí. O sea, Dios es el que tiene la salvación, nosotros no podemos. Él nos regala la salvación. Algunos dirán sí y hacen suyo el regalo, esa gracia cara que implica la entrega de mi vida. Otros dirán no. Otros incluso aceptarán esa gracia barata. Ah, sí, yo quiero de Dios que me haga rico, próspero, que me sane, pero yo no le entrego mi vida. Entonces todos esos están fuera. Pero hagan de cuenta que cuando llegamos al restaurante nos encontramos a otras personas que tampoco tienen dinero, que tienen hambre y que no sabían que Dani nos invitó. Y cuando van pasando por ahí le dicen, oye, ¿no quieres pasar a comer? ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque Dani invitó. No, pues yo no sabía. No importa, pero es gratis. Y entonces entrarían. Esos son los gentiles. Los que no supieron de la invitación, pero que hubieran querido la invitación. No se van a salvar por sus obras, no se van a salvar porque son buenos. Todos nos vamos a salvar porque Dios nos amó en Cristo, porque Cristo puso su vida por nosotros. Sin embargo, vamos a leer de las obras que hicieron. ¿No será una contradicción decir que no se van a salvar por obras? Y acabamos de leer que les dijo, me dieron de comer, me dieron de beber, me visitaron. Las obras no nos compran la salvación, pero manifiestan la actitud que tenemos. Piense usted en Cornelio, otro gentil. Un día se le aparece un ángel a Cornelio y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus ayudas para los pobres me han agradado. Por tanto, busca a Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Pregunta, ¿se salvó Cornelio por sus limosnas? No, por eso se le dijo, busca a Pedro, necesitas oír el Evangelio. Nos salva Jesús por el Evangelio. Sin embargo, vean lo que dice Dios. Me han agradado tus oraciones y tus limosnas. Porque las obras manifiestan las actitudes. Cuando escuchamos que en tal país los niños están muriendo de hambre y decimos, ay, pobrecitos niños, qué lástima me dan. Y ahí se termina nuestra actividad. No significa nada, ¿no es cierto? Qué lástima me dan. Ay, se me rompe el corazón cuando veo no sé qué. Así se te rompe el corazón, ¿y qué haces? No, pues nada. Entonces eso no sirve de nada. Cuando actuamos es cuando manifestamos la actitud. Y entonces aquí tenemos que hablar del hubiera. Usted me dirá, el hubiera no existe, para nosotros no, pero Dios sí. Porque en su omnisciencia, es decir, que Dios todo lo sabe, Dios sabe todo lo que pasa, pero fíjese que también sabe lo que hubiera pasado si no hubiera pasado lo que pasó. ¿Verdad? Entonces, si estas personas hubieran escuchado el Evangelio, ¿quién hubiera dicho sí y quién hubiera dicho no? Dios lo sabe. Y lo sabe y además se hace evidente por la manera en que se comportaron con el prójimo. Ahí está el punto. La manera en que nos comportamos con el prójimo. Y aunque aquí se habla del juicio de las naciones, yo le hago una pregunta más. Si a las naciones se les juzgará por haber servido o no servido al prójimo, ¿cuánto más a la iglesia? Los creyentes que estamos motivados, o deberíamos, por el amor del Espíritu Santo en nuestros corazones.
que hemos conocido la palabra de Dios y que por tanto tenemos una doble responsabilidad de servir al prójimo. La iglesia está fallando, nosotros como creyentes estamos fallando cuando nos hemos encerrado entre cuatro paredes. Qué bueno que venga usted, pero si más allá de eso no hacemos algo, hemos fallado. Cuando la iglesia gasta todo su esfuerzo y su tiempo en la reunión del domingo, la reunión de mujeres, la reunión de niños, la reunión de jóvenes, la reunión de parejas, la reunión de los no tan jóvenes, la reunión de los reunionitis. Tenemos reunionitis, ¿no? Pero no ayudamos a la gente, no salimos al mundo, no extendemos la mano al necesitado. Entonces nuestro cristianismo es como vacío. Sí está bien si cantas, si ofrendas, si lees la Biblia, pero requerimos algo más. Y aquí es donde a todas esas personas que Jesús pone a su derecha, la derecha representa la autoridad, el poder, los pone a su derecha y les dice: benditos de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esta gente no sabía, Por eso Jesús le tiene que aclarar. Es un reino que Dios les había preparado para ustedes. No sabíamos. Porque tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Estuve desnudo, me cubrieron. Sin casa, me hospedaron. En la cárcel, y me visitaron. Enfermo, y me visitaron. Son 6 cosas. ¿Se las puede usted aprender? 6 cosas que definitivamente se conectan con otros pasajes que tienen la misma esencia, como Santiago cuando dice: la religión pura es visitar a las viudas y los huérfanos, ¿no? Me disteis de comer, me cubristeis, me visitasteis. Y entonces, como estas personas nunca oyeron del Evangelio y no conocían a Cristo, apenas lo están viendo sentado en su trono de gloria, le dicen: Señor, pero nosotros ¿cuándo? Si nosotros no vivimos en Palestina, ni vivimos en la época en que tú naciste, en la época en que tú caminaste sobre la tierra, nosotros no te conocimos. Ni siquiera oímos que existías. Estoy pensando en culturas de hace milenios, ¿no? O de rincones apartados. O incluso hasta en gente que no ha oído el Evangelio, pero solamente ha recibido una distorsión del Evangelio. Yo nunca te conocí, supe que había cristianos, pero eran de lo peorcito. Nos estaba contando Janet de cómo las iglesias, en su mayor parte, la iglesia oficial, digamos, tanto del ala católica como protestante en Alemania, se unieron a Hitler y empezaron a predicar que ser nazi era ser mejor cristiano. Solo ciertas iglesias que se reunían en secreto, la iglesia confesante, estaba en contra. ¿Por qué digo esto? Porque hace muchos años unos ancianitos judíos, les estaba yo platicando de Jesús y ellos me hicieron la siguiente pregunta. Habían estado en un campo de concentración y me preguntaron: ¿cómo vamos a creer en Jesús si los cristianos nos persiguieron? ¿Qué era para ellos el cristianismo? La iglesia que se había aliado al régimen nazi. Entonces, ¿habían oído el Evangelio o habían conocido una distorsión del Evangelio? ¿Quién tiene más culpa allí? La propia iglesia, ¿no? Los cristianos. Entonces ellos van a preguntar: Señor, ¿pero cuándo te conocimos? ¿Cuándo te ayudamos? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? Y la respuesta de Jesús es conmovedora, es importantísima
Él dice en el verso 40, respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando lo hicieron a uno de mis hermanos pequeños, es como si me lo hubieran hecho a mí. Dostoyevsky tiene un cuento en este sentido, ¿no? El literato ruso, de un hombre a quien Dios le dice que lo va a ir a visitar. Y entonces él prepara su casa, prepara unos regalos y prepara la comida, y llega la mañana, y llega el mediodía, y Dios no llega. Sin embargo, a lo largo del día van llegando una serie de personas necesitadas, y él se ve pues como obligado a darles el regalo, la comida, lo que había preparado para que Dios lo visitara. Y llega la noche, cuando se quedó sin nada porque se lo dio a los que llegaron a su casa con una necesidad, y estaba muy decepcionado y muy triste porque el día se había terminado y Dios no lo había visitado. Y entonces le dice: ¿por qué no viniste? ¿Me quedaste mal? Y Dios le contesta: sí te visité. Te visité en cada una de esas personas que tenían una necesidad. A cada uno de ellos que les diste algo, me lo diste a mí. Y esto es como Dios está interesado en que sus hijos ayudemos al hermano pequeño. Vamos a llamarle aquí el hermano pequeño. ¿Quién es el hermano pequeño? El que tiene necesidad. El que tiene necesidad, ¿no? Hay una política entendible hasta cierto punto, pero también terrible, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Hay que deportar a todos los que están buscando trabajo. La Biblia dice: acuérdate que fuiste extranjero, ¿no? Acuérdate que tú fuiste extranjero, trata bien a los extranjeros, porque tú fuiste extranjero en tierra de Egipto. Bueno, hay migrantes nuevos en Estados Unidos, pero todos los que viven en Estados Unidos son migrantes a fin de cuentas. Vinieron de otra parte, ¿o no? Entonces, cuando no tenemos compasión del que no tiene casa, del que no tiene trabajo, del que no tiene pan, del que está enfermo, nos hemos olvidado del hermano pequeño. Pero aunque Dios nos ama a todos por igual, Dios tiene un cuidado y una preocupación especial por el hermano pequeño. No quiero usar la frase de la teología de la liberación y decir una opción por los pobres, pero sí tiene una preocupación especial por el que tiene necesidad. Los padres o las madres lo entienden. A veces los padres tienen varios hijos. ¿Quién es el que más les preocupa? La oveja negra, ¿no? Aunque a todos los quieren igual, pero esa oveja negra, ¿qué problemas? Dios se preocupa por el necesitado. Podríamos alargar la lista de los hermanos menores. ¿Una persona mal de sus facultades mentales no será un hermano menor? ¿Una persona ancianita que ya no puede valerse por sí misma no será un hermano menor? ¿Un niño huérfano o abandonado no será un hermano menor? Podemos ampliar nuestra lista, pero lo que debemos saber es que Dios quiere que hagamos algo. Por supuesto, con sabiduría. No vaya usted a decir: bueno, entonces ahorita saliendo ya voy a ir dando monedas a todo el que me encuentre. Si un muchacho quiere para su chemo, pues toma para tu chemo. Eso no sería sabio. Si un hermano de esos mañosos que ya sabe que en las iglesias a la gente se le engaña fácilmente, llega y dice: hermano, necesito dinero, y a todos les pide y todos le dan, no se trata de eso. Dios nos ha puesto ámbitos, prioridades, responsabilidades. Usted no tiene por qué preocuparse por los niños de Afganistán, porque están muy lejos y usted no va a poder hacer nada. Pero sí se puede preocupar, por ejemplo, por los hermanos del pueblo de Metlatónoc. ¿Y esos cuáles son? Los del hermano Gregorio.
¿Queda él dentro del ámbito de nuestra responsabilidad? Sí, porque Dios nos permitió conocer su situación cuando estaba preso, nos permitió actuar para que pudiera ser liberado, y ahora que su iglesia está creciendo de 2 personas a 40 personas, y es un lugar donde no hay comida, donde no hay trabajo, es un pueblo donde ni siquiera existe una farmacia, tenemos una responsabilidad. Ya pues algo le dimos, pero es muy poco. El presupuesto que nos hizo el arquitecto es 20 veces mayor, ¿no? No, 20 me quedo corto. Es muy grande. Lo poco que le dimos, pues ya tuvo que comprar esa bicicleta que le costó un poco más cara, porque les digo que tiene que ir a lugares que son 2 horas a pie. Parte de ese dinero pues es transporte, parte es lo que ya se está tramitando de la cesión del terreno, etc. Lo pongo solo como ejemplo. Dios nos puede también poner a alguien de manera inesperada a quien teníamos que ayudar. A veces puede ser de manera regular. Hay grupos de cristianos que se dedican a visitar cárceles, a visitar hospitales. Si usted siente esa carga, pues hágalo. Y si no lo va a hacer de manera regular, de cualquier manera estamos atentos cuando alguien nos dice de un enfermo, cuando alguien nos dice de un preso o de un necesitado. O a veces incluso de alguien que necesita hospedaje. A veces somos un poco discriminadores en eso, ¿no? ¿Quién quiere hospedar al apóstol que viene de Estados Unidos? No, pues todos. ¿Y quién quiere hospedar al indígena que está por allá? No, pues nadie. ¿Qué tal si me roba? ¿Verdad? Tenemos que ser más hospitalarios, más dadivosos, más. Yo les puedo dar un testimonio que hemos tenido épocas de visitar de manera regular. Por ejemplo, las cárceles, con el hermano Gerardo, que hoy no vino, pues hace muchos años visitábamos la cárcel de mujeres que se llamaba La Vaquita. Otro tiempo muy, muy largo visitamos el reclusorio Oriente cada semana. Allí pude celebrar la primera boda de mi ministerio. Visitamos el Hospital General 1 o 2 veces a la semana y así, ¿no? Tenemos que pensar y estar atentos a qué circunstancias, a qué personas nos pone Dios para que podamos ayudar. Luego dice, en el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Palabras durísimas de Jesús. Estamos acostumbrados a ver un Jesús amable, un Jesús amoroso en las películas, en los cuadros, pero Jesús también es un juez que en su momento puede decir palabras tan duras como estas: apártense de mí, malditos. Es sorprendente. Habla de un fuego eterno, algo de lo que ya no se predica mucho. No, ¿cómo voy a hablar del infierno? La gente va a decir que estoy en la Edad Media. ¿Cómo voy a hablar del infierno? Se van a espantar, se van a ofender. Hermanos, si no hubiera una muerte eterna, si no hubiera una condenación tan grande, no habría una salvación tan grande. Si usted me debiera 10 pesos y yo le condonara 10 pesos, ¿qué sería? ¿Una condonación pequeña o grande? Pues pequeña. Pero si usted me debiera 2 millones, ¿sería una condenación grande o pequeña? La salvación es muy grande porque nuestra muerte era eterna, porque nuestra separación de Dios era un fuego que quema, que tortura, porque es la separación del amado, porque se ilustra en otros pasajes también como las tinieblas, como el lloro y el crujir de dientes, como un gusano que corroe. La separación del amado sin fin
sin esperanza de que al otro día o al otro año o dentro de 1000 años se acabe, sin esperanza. Es tremenda. Tan terrible es la condenación que Dios prefirió dar a su Hijo por nosotros. ¿Ve? Si no, ¿por qué Dios habría tenido que dar a su Hijo? La salvación es muy grande, como le llama la carta a los Hebreos. Es muy grande porque nos ha salvado de una condenación muy grande. Una condenación que originalmente no era para el hombre. ¿Para quién era ese fuego eterno? Preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo no está en el infierno. El diablo no está abajo, ni el infierno está abajo, ni el diablo tampoco. Así que cuando se le cae su paleta, no diga que ya la chupó el diablo. Porque el diablo no está en el infierno, el diablo está en la tierra haciendo sus tareas de alejarnos de Dios. El diablo será echado en el infierno después del juicio. Y allí no va a ser el rey. No es el rey del infierno. Lea por allá Isaías 28, cómo aún los que estén ahí se espantarán de él, de la humillación que ha sufrido. No va a ser el rey. Ni tampoco el fuego le gusta, como si fuera su hábitat, como pez en el agua, y va a decir ahí, aquí estoy en la caldera más calientita. El fuego eterno está preparado como un castigo para el diablo y sus ángeles. Y por extensión, a los cabritos, ¿no? A los que no han querido creer, a los que no hubieran buscado a Dios, a los que aún oyendo el Evangelio hubieran dicho no. Ahí está. Entonces Jesús les dice, porque, 42, tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. La sorpresa de estas personas es parecida a la de las ovejas, porque ellos le van a preguntar en el 44, ellos también como las ovejas, ¿cuándo? Ellos también le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Al principio parecerá que estoy justificado. Señor, a ver, espérame tantito, te equivocas, Señor. Yo nunca te vi hambriento, porque yo no viví en tu época, yo no viví en esa región geográfica. Yo viví en la Patagonia, en la Conchinchina, en Timbuktu, en Samarcanda. No sé de ti, ¿verdad? Ahora que si yo te hubiera conocido, pues claro que comparto mi comida contigo. Ese es lo que suponemos, ¿no? Señor, si yo hubiera sido un judío de aquella época, cuando todos gritaron crucifícale, yo hubiera dicho ¡no! Mentira. La verdad es que esta justificación del Señor, yo no te conocí, si yo te hubiera conocido, lo hubiera hecho, es falsa. ¿Cuándo? Preguntan. Te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel, y no te servimos. Memorices estas 6 cosas, cuando menos, ¿no? Aunque nuestra lista es más larga, pero es muy precisa. No siempre es dinero. A veces será dinero. Pero para el avaro, cuidado y le toquen el bolsillo, ¿eh? No, yo soy muy buena persona, pero cuidado, mi cartera, eso sí es otra cosa, ¿verdad? Eso de la ofrenda, eso del pobre. Es pobre porque no trabaja por flojo. Todos los ricos de este país, la Coparmex y todos esos, opinan que el pobre es pobre por flojo. No quieren abrir los ojos a que el pobre es explotado, por eso es pobre. ¿Que hay flojos? Pues sí hay flojos.
pero el pobre en general no es pobre por flojo. Es pobre porque hay un sistema injusto. Hay un sistema que lo obliga a trabajar y le paga muchísimo menos de lo que le tendría que pagar. Porque, peor que eso, yéndonos más atrás todavía, las riquezas que deberían de ser de todos, no son de todos. Y entonces estamos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo. Por eso es que no siempre es dinero, pero cuando se necesita el dinero, tenemos que compartir dinero. Pero ¿sabe qué es también? Cuando habla de la comida, ¿puede usted invitar a comer a alguien? ¿Qué es más fácil? Decirle, toma estos 10 pesos o siéntate a mi mesa y vamos a comer. Es más difícil decirle, siéntate a mi mesa porque está medio apestoso, pues no se ha bañado hace cuánto tiempo, ¿verdad? Pero comer implicaría platicar, ¿o no? Visitar al enfermo y al que está en la cárcel implica tiempo, ¿o no? Implica incomodidades. Es que si voy a la cárcel, pues está bien lejos, luego cuando entre me van a pedir por todo y luego me van a bolsear por todas partes. No, pues a mí no me gusta eso. O sea, implica que estamos dispuestos a dar tiempo, compromiso, comida, convivencia, servicio. Tiene que implicar todo ello. Dice el Señor, entonces les responderá el Señor a ellos. 45. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, o a estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Lo que no estamos haciendo por el hermano pequeño es que no lo estamos haciendo por Cristo. Y aquí es donde la religión es verdaderamente confrontada. Como que por Dios estamos dispuestos a hacer todo. A ver, hermanos, ¿quién trae las flores el próximo domingo? No, pues yo. Es fácil cuando decimos que es para Dios. Pero la verdad es que aquello que no hacemos para el hermano pequeño es a Cristo a quien se lo estamos negando. Y si somos conscientes, creo que ya no lo seguiríamos haciendo, ¿verdad? No estoy dispuesto a negarle a Cristo. Porque si Cristo viniera como nos lo pintan, con su túnica, sus sandalias, su cabello largo, que así no era, ¿verdad? Por eso digo como nos lo pintan. Viniera a nuestra casa y tocara y dijera, como en esos cuadros que está tocando a la puerta. Y abrimos y, soy Jesús. ¿Tienes algo de comer? Pásale, Señor, ahorita te preparo una torta de jamón, cuando menos, ¿verdad? Ah, no, pues él era judío, no comía torta de jamón. Quiero decir, lo atenderíamos. No nos atreveríamos a negarle a Jesús un servicio, una visita, una ayuda. Pero Jesús se manifiesta en el hermano pequeño. Por eso es fuerte cuando el verso 46 dice, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tanto de la salvación se usa el adjetivo eterno como de la condenación, a la par. Y este es un mensaje que también tenemos que dar. A los gentiles se les va a valorar por lo que ayudaron, pero a nosotros algo más, porque no solo podemos ayudar físicamente, sino también espiritualmente. Cuando Isaías 58 dice, el verdadero ayuno es que partas tu pan con el hambriento, que dejes ir al afligido, que liberes al pobre, que compartas y que consueles al alma afligida. Eso implica también el decir el evangelio. Porque si estas personas están caminando hacia el fuego eterno y no les decimos, también hay una responsabilidad de nosotros. Imagínese que usted ve una casa que se empieza a incendiar y que el dueño no se ha dado cuenta. Y usted dice, ¿le aviso? No le aviso. Mejor no le aviso, no se vaya a enojar de que le toco la puerta. ¿Le hablo a los bomberos? No, porque se me acaba mi crédito. Y entonces usted no
No hace nada por aquel que usted ve que va hacia el fuego. Es una responsabilidad, ¿no? Tenemos que avisar. Una vez que avisamos, que la persona decida. Pero que Dios no nos tenga que decir, ¿por qué no avisaste? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué tuviste a tu hermano necesitado espiritualmente y no le predicaste? ¿Por qué lo viste necesitado físicamente y no lo ayudaste? Y muchas veces, ¿cómo vamos a predicar a alguien necesitado si primero no ha visto nuestro amor? En cambio, si le manifestamos primero el amor, entonces hay una mayor posibilidad de que él comprenda el Evangelio y que quiera aceptar ese Evangelio, ¿no? Pensemos entonces en Jesús como alguien que esperamos que viene del cielo a resucitarnos, pero también pensemos en Jesús como alguien que se manifiesta en los necesitados. Podemos servirlo o no servirlo. Y si los gentiles serán valorados y juzgados por eso, ¿cuánto más la iglesia? Vamos a pedir a nuestra hermana Claudia, que nos hizo favor de dirigir el culto, que nos despida en oración.